relacionado con los vectores. En este caso, nos dicen un espeleólogo está explorando una cueva y sigue un pasadizo de 180 metros hacia el oeste. Luego nos dice que se desplaza 210 metros, 45 grados, al este del sur. Después, 280 metros, 30 grados, al este del norte. Y finalmente, después de un cuarto desplazamiento, vuelve a su punto inicial. Nos piden hallar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento con un diagrama a escala. O sea, nos piden que trabajemos de forma gráfica. Entonces, acá ya he trazado este sistema de referencia, ¿no? Acá tenemos el este, el oeste, el norte y el sur. Acá cambio el eje de coordenadas, de donde voy a suponer que está partiendo el espeleólogo. ¿De acuerdo? Y voy a trabajar con una escala. Para este caso voy a representar en la regla que voy a utilizar 10 centímetros, para mí va a ser 100 metros. Voy a trabajar haciendo, digamos así, esa escala. Entonces, como me dicen 180 metros al oeste, tengo acá hacia el oeste, suponiendo que allí parte, dije, en el origen de coordenadas, entonces 180 metros, la regla va a ser 18 centímetros. Voy a ubicar acá 18 centímetros. Y tengo entonces en ese punto, este es mi desplazamiento de 180 metros. Ahora me dicen 210 metros, 45 grados al este del sur. El sur se encuentra hacia abajo, entonces puedo apoyarme acá trazando una paralela al eje, digamos, en dirección al sur. Y ahora me dicen 45 grados hacia el este, ¿no? En dirección al este. Entonces, con un transportador, voy a marcar allí 45 grados. Ahí tengo 45 grados. Y ahora 210 metros, y con la regla, eso va a ser 21 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, 21 centímetros me representa 210 metros. Ahí está mi segundo desplazamiento. 210 metros. Ahora me dicen 280 metros, 30 grados al este del norte. Entonces nuevamente voy a apoyarme acá con una paralela al norte. El norte es hacia arriba. Allí aproximadamente, ustedes en su hoja cuadriculada lo pueden hacer mucho mejor. Y con el transportador voy a marcar 30 grados al este del norte. Si acá es el norte, entonces dice al este del norte, ¿no? O sea, hacia el este. Entonces voy a marcar 30 grados para ubicar allí mi tercer desplazamiento. En este caso, voy a ubicar el cuarto desplazamiento, 280 metros, lo que sería 28 centímetros.
ahí tengo 28 centímetros, que me está representando 280 metros. Observen las direcciones que me estaban indicando: 45 grados al este del sur. Entonces esto es 45 grados al este del sur, y acá es 30 grados al este del norte. ¿Sí? 30 grados, repito, al este del norte. Bien, entonces, ¿qué nos falta ahora? Ahora nos falta dibujar el cuarto desplazamiento. De acuerdo con el ejercicio, el cuarto desplazamiento, dice, es a su posición inicial. Digamos, esto es entonces el cuarto desplazamiento. Nos piden hallar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Entonces, como estamos trabajando de forma gráfica, la magnitud, recordemos, va a ser la longitud de ese vector. Esa longitud lo vamos a hallar con la regla, ¿no? De acuerdo con la escala que hemos indicado. Entonces voy a medir cuánto mide ese vector. Entonces acá tengo aproximadamente 14.5 centímetros. Entonces voy a convertir eso de acuerdo a la escala que he determinado. Quiere decir entonces que la magnitud del cuarto desplazamiento, esto es 145 metros. Usaremos el transportador para determinar cuánto es el ángulo. Con el transportador vamos a medir el ángulo que tenemos acá en la figura. Bien, acá entonces con el transportador puedo observar que hay 40 grados aproximadamente. Entonces diré que el cuarto desplazamiento es de 145 metros y con una dirección de 40 grados, entonces al sur del oeste, ¿no? Del oeste hacia el sur, 40 grados al sur del oeste. Bien, determinamos cuánto fue el desplazamiento y también la dirección en este problema. Acá, como se pudo apreciar, resolvimos usando un método gráfico. Podemos también resolverlo usando el método de las componentes. Se supone que tenemos que llegar a los mismos resultados. Vamos a ver si se cumple eso. Entonces vamos a copiar la respuesta para tenerlo como referencia. Desplazamiento 145 metros y nos dice 40 grados al sur del oeste. ¿Sí? 40 grados al sur del oeste. Si queremos usar el método de las componentes, acá en la figura yo voy a decir que esto para mí es un vector A, un vector B, un vector C, y en el cuarto desplazamiento, que lo estoy llamando allí, un vector D. ¿De acuerdo? Un vector D. En la figura se puede apreciar que tenemos un polígono cerrado. Si ustedes recuerdan el método del polígono de sumar vectores,
el vector resultante es el que se forma partiendo del inicio del primer vector hacia el extremo final del último vector. En este caso, como el final del último llega al punto inicial, significa entonces que allí es la suma 0. Digamos, A más B más C y más D, esto es igual a 0. Yo quiero hallar el cuarto desplazamiento, entonces voy a despejar acá. D, si pasamos A, B y C al lado derecho, esto es menos A, menos B y menos C. Los vectores están en un plano. ¿Eso qué significa? De que los vectores van a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. En este caso, el vector D, allí está su componente X y su componente Y. La componente X va a ser igual, de acuerdo con lo que tengo acá, menos la componente X de A, menos la componente X de B y menos la componente X de C. Y para Y, de manera similar, menos AY, menos BY y menos CY. O sea, tenemos que determinar las componentes de cada uno de estos vectores. Si miramos el vector A solamente está sobre el eje X. ¿Qué significa que el vector A esté solamente sobre el eje X? Que no tiene componente en Y. ¿De acuerdo? Además, miren que esta componente apunta al sentido negativo del eje X. O sea, acá tengo menos, ¿sí? Menos, y a X ¿cuánto va a ser? Este valor es negativo porque apunta al lado izquierdo, al lado negativo del eje X, y 180 metros, ¿no? 180. ¿De acuerdo? Esto es 0, ya no lo voy a poner. Y ahora, para el vector B, su componente X y su componente Y. Voy a descomponer el vector B en sus componentes. Acá tengo la componente X y este es su componente, perdón, la componente Y esto es su componente X. De acuerdo con Pitágoras, acá tenemos un triángulo rectángulo, esta longitud es 210 metros, que sería la hipotenusa. Quiere decir que la componente X es 210 metros por el seno de 45 y la componente Y, esto es 210 metros por el coseno de 45. La componente Y apunta al sentido negativo, mientras que la componente X apunta al sentido positivo. Entonces, reemplazando acá, menos Bx, que es 210, seno de 45, y acá menos By, pero By apunta hacia abajo, o sea, esa componente es negativa. Entonces va a ser menos 210 coseno de 45 grados. Nos falta determinar ahora para el vector C. El vector C forma 30 grados con esta vertical, que sería el eje Y positivo. 30 grados. Si queremos podemos trabajar con estos 30 grados, o también si queremos, yo puedo decir, este es mi componente CX y esto es mi componente CY. Y si acá es 30 grados, quiere decir que esto de acá es 60 grados. Nuevamente, recordando Pitágoras, todo esto mide 280 metros. 280 coseno de 60 grados. Y acá 280 seno de 60 grados. Reemplazamos en la ecuación que tenemos. Cx es positivo, esa componente, entonces menos 280
coseno de 60 grados, y la componente y también es positiva, menos 280 seno de 60 grados. Nos falta efectuar de X y de Y. Efectuando, nos queda que la componente X es menos 108 metros y la componente Y del vector D es menos 94 metros. Podemos escribir el vector D en su forma vectorial. Entonces, menos 108 metros, menos 108 metros y acá también menos 94 metros J. Ahí tenemos el vector D en su forma vectorial. Queremos la magnitud, ya sabemos cómo hallarlo, con la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. Y acá nos queda 143 metros. Si comparamos, acá está el resultado, 143 metros para el desplazamiento. Como hallamos en forma gráfica, podemos ver que es prácticamente es el mismo. Determinemos ahora el ángulo con la inversa de la tangente. Voy a decir θ es igual a tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X. ¿De dónde vamos a obtener? Vamos a obtener 41 grados, que es también casi el mismo al que determinamos de forma gráfica. Ustedes, si trabajan en su hoja cuadriculada, probablemente sean sus resultados mucho más próximos todavía. Entonces acá hemos podido comprobar que si trabajamos en forma gráfica o si trabajamos usando el método de las componentes de la forma analítica, se tiene que llegar a los mismos resultados. Hemos concluido con el ejercicio visto de dos maneras.